Si el estrecho de Hormuz se bloquea de verdad, no cae solo una ruta marítima. Se encarece la energía, se tensiona el comercio, suben los seguros, se dispara el petróleo, y media economía mundial empieza a pagar la factura en cuestión de días. Por eso este paso estrecho entre Irán y Omán vale más que muchas fronteras enteras. No porque sea grande, sino porque por ahí pasa una parte crítica del sistema que mantiene vivo al mundo industrial. Y en marzo de 2026, esa amenaza ha dejado de ser una hipótesis lejana. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha puesto el estrecho en el centro del tablero, con tráfico interrumpido. Cientos de barcos atascados. Productores ajustando exportaciones y el mercado energético entero mirando cada movimiento como si fuera una señal de alarma global. Lo primero que hay que entender es su escala real. El estrecho de Hormuz no es una ruta secundaria ni un simple punto de paso regional. Es el gran cuello de botella energético del planeta. En la primera mitad de 2025 circularon por allí alrededor de 20,9 millones de barriles diarios de petróleo y derivados. Eso equivale a cerca del 20% del consumo mundial de líquidos del petróleo y a una parte enorme del comercio marítimo energético. Ese dato por sí solo explica su poder. Cuando una sola ruta concentra tal volumen, deja de ser geografía y se convierte en palanca de poder global. No importa si estás en Europa, Asia o América. Si Hormuz se atasca, el impacto viaja mucho más rápido que los petroleros. Y el problema actual no es solo teórico. La Agencia Internacional de la Energía ha descrito la situación de marzo de 2026 como la mayor disrupción de oferta de la historia del mercado petrolero moderno, con flujos a través de Hormuz reducidos a casi un goteo, capacidad limitada para rodearlo y almacenamiento llenándose, mientras varios productores del Golfo recortan o frenan producción. Eso cambia completamente la lectura del conflicto. Ya no hablamos solo de misiles, represalias y tensión militar. Hablamos de la arteria por la que respira una parte decisiva de la economía global. Si te interesan estos análisis donde una sola ruta puede alterar el precio del mundo, deja tu like y suscríbete, porque aquí no seguimos solo el mapa, seguimos quién tiene la capacidad de apretar el sistema. El segundo punto clave es que Hormuz es importante porque las alternativas son insuficientes. Mucha gente cree que si se cierra una ruta simplemente se usa otra. Eso funciona con mercancía general, pero en energía no es tan simple. Arabia Saudí y Emiratos tienen algunos oleoductos que permiten desviar parte del flujo, pero su capacidad combinada apenas cubre una fracción del volumen que normalmente cruza el estrecho. Incluso sumando esas vías, el sistema alternativo no absorbe todo el tráfico ni remotamente. Eso significa que el mercado no tiene un plan B limpio, tiene parches. Y los parches, en plena crisis militar, se traducen en producción retenida, barcos esperando, costes disparados y nerviosismo financiero. Por eso el precio reacciona tan rápido. A principios de marzo, el Brent llegó a rozar los $120 antes de moderarse en torno a la zona de los 90. Esa oscilación no refleja estabilidad. Refleja miedo comprimido. El mercado no descuenta una guerra total permanente, pero sí está valorando la posibilidad de interrupciones profundas, intermitentes o impredecibles. Y ahí entra Irán. Porque el poder del régimen iraní en Hormuz no nace de controlar completamente el mar, sino de poder volverlo inseguro. No necesita cerrar herméticamente el estrecho para causar daño. Le basta con elevar el riesgo, sembrar dudas, amenazar con minas, forzar revisiones de rutas, disparar primas de seguro y volver más costoso cualquier tránsito. Eso es exactamente lo que hace tan peligrosa la situación de estos días. El gobierno iraní ha advertido que un ataque contra su costa sur o sus islas podría desencadenar una respuesta naval con minas y cierres de facto del Golfo. Y aunque no todos los barcos estén inmovilizados, el mero hecho de que algunas rutas sigan y muchas otras se detengan
ya basta para generar desorden a gran escala. De hecho, el dato más revelador de estas horas no es que todo esté completamente bloqueado. Es que el tráfico se ha vuelto irregular y asimétrico. Algunos buques, como varios gaseros con bandera india, han logrado pasar. Pero al mismo tiempo cientos de barcos siguen retenidos, esperando o recalculando riesgo. Ese tipo de atasco parcial es muy dañino porque hace imposible normalizar expectativas. Y cuando las expectativas se rompe algo más que el precio del crudo. Se tensiona toda la cadena. Refinerías, navieras, traders, importadores, aseguradoras y bancos empiezan a trabajar bajo escenarios de emergencia. También hay que mirar el gas, porque el impacto de Hormuz no se limita al petróleo. Qatar, Emiratos y otros exportadores dependen de esta ruta para colocar gas natural licuado y otros líquidos en el mercado internacional. Si el estrecho se complica, no solo se encarece el combustible para coches o industrias, también se pone presión sobre el gas, la generación eléctrica y la estabilidad de precios en regiones muy expuestas a importaciones. Ese es el punto que muchas veces se subestima. Hormuz no es una historia de barcos y mapas, es una historia de inflación potencial. Porque cuando energía, transporte y seguros suben a la vez, el golpe acaba llegando a las fábricas, al supermercado, a la logística y al coste de dinero. Otro efecto importante está en la psicología de mercado. Una crisis en Hormuz no castiga únicamente a quien compra crudo del Golfo. Castiga a todos los que dependen de un entorno energético relativamente previsible para mantener producción, crecimiento y estabilidad monetaria. Los bancos centrales lo saben. Los gobiernos lo saben. Y por eso este estrecho vale tanto como un arma financiera. Desde un punto de vista estratégico, Irán utiliza Hormuz como multiplicador de su poder relativo. No puede competir en escala económica con Estados Unidos o con los grandes productores árabes, pero sí puede amenazar el punto exacto donde el sistema global se vuelve vulnerable. Es una lógica clásica de asimetría. Atacar la dependencia, no el volumen. Pero también hay un riesgo inverso para Teherán. Si empuja demasiado, puede perjudicar incluso sus propios intereses y provocar una respuesta militar o una coalición naval más agresiva. Por eso el juego suele moverse entre la amenaza creíble y el cierre total irreversible. La incertidumbre es más útil que la destrucción absoluta. En este canal analizamos cómo se construyen los imperios modernos. Y Hormuz demuestra una lección brutal. En el siglo XXI, el poder no siempre está donde se produce la riqueza, sino donde puede interrumpirse. Por eso este estrecho puede hundir la economía mundial sin necesidad de una guerra total prolongada. Basta con dañar el flujo, encarecer el tránsito y convertir la energía en miedo. Y cuando el miedo entra en el mercado, el precio se propaga por todo el sistema. La pregunta ahora no es si Hormuz importa. Eso ya está resuelto. La pregunta es cuánto tiempo puede soportar el mundo una ruta tan crítica viviendo al borde del colapso. Porque si esta grieta se vuelve permanente, la factura no se quedará en el Golfo, la pagará el planeta entero. Si quieres más análisis como este, suscríbete al canal, porque la siguiente gran historia no está muy lejos de aquí. Está en otra ruta, otro recurso y otro punto del mapa donde una sola decisión puede volver a sacudir la economía mundial.